It's never too early for Lowe's Black Friday deals. Snag some of our biggest savings of the season right now, like 25% off select pre-lit artificial Christmas trees. And get yourself free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit before the Black Friday rush. Because everyone loves free stuff, right? Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3 while supplies last. Selection varies by location. Asesoría para ahorrar, ¿cierto? Y para invertir y para hacer buen uso de las finanzas. Usted ha oído ese refrán, ¿no? Hay que hacerle la trampita al peso. O Sin refrán, duda. no, la expresión. Correcto. Hay que hacer la trampa al peso porque la situación no es fácil, así que hay que estirar, hacer maromas. Algunos llaman gimnasia financiera al tema, también, ¿no? sí. ¿Cierto? La gimnasia Hay que financiera. entrenar. Por eso es que la mamá, la señora o uno mismo, usted y yo que vivimos solos, uno va al supermercado, en uno compra el champú, en el otro compra temas del aseo, en el otro para la comida. En fin, eso depende también del lugar a donde uno pueda acomodarse. Bueno, y hay una cuenta que ha llamado la atención por el número de seguidores que tiene, Price It Call. Su creador es Juan Daniel Hidalgo, que es abogado, experto en economía y ahorro y creador precisamente de Price It Call. Juan Daniel, bienvenido, gracias por atender a la FM fin de semana, gracias por su tiempo. Hola Juan Manuel y equipo, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos al grano para no ponernos con más preámbulos. ¿Cuáles son los 3 principales tips o consejos que tiene usted para que aprendamos a ahorrar? Sobre todo en un mundo en donde la plática escasea y las posibilidades de ahorrar algo parecen que son muy pocas. ¿Cuáles son esos tips? Claro, entonces el primero va a ser tener un presupuesto. Tener un presupuesto es esencial para poder ahorrar, porque muchas veces si nosotros no organizamos cómo vamos a usar el dinero, podemos que incurramos en deudas innecesarias, en gastos innecesarios y temas que se nos salen de nuestras posibilidades. La principal regla en este tema y la que la mayoría de expertos asesoran es la 50-30-20, donde el 50% de nuestros ingresos buscamos destinarlos a las necesidades básicas, el 30% buscamos destinarlo a gastos variables y ocio, y el 20% buscamos destinarlo al ahorro. Se puede mover esta regla, un poco menos de ahorro, un poco más de gastos en necesidades básicas, principalmente teniendo en cuenta que ahorita los arriendos están tan costosos, que la canasta básica está tan alta, pues nos toca ajustar en otros rubros. Pero el primer consejo es llevar a cabo un presupuesto. Muy bien. ¿Usted cree que hoy en día, por ejemplo, una persona que gana el salario mínimo puede ahorrar? ¿Le alcanza a pesar de todo para ahorrar? Pues la verdad me gustaría decir que sí, pero según lo que he podido conversar con muchas personas y con todo el estudio que nosotros hemos realizado, la verdad es casi imposible ahorrar con un salario mínimo, principalmente teniendo en cuenta que hay muchas personas que aparte de ganar el salario mínimo, tienen personas que dependen de ellos económicamente, entonces un salario mínimo para una familia o para grupos de 3 o 4 personas no alcanza para ahorrar en este momento. Bueno, Juan, le quiero preguntar porque siempre estas estadísticas son muy arbitrarias. Entonces salen datos que una familia que tiene ingresos de más de 3 millones de pesos ya es clase media, que el que se está ganando 5 ya es clase alta. ¿Cuáles son esas variables que ustedes han hecho de ingresos para uno considerarse determinado estrato? Claro, nosotros no indagamos en ese tema porque esos son temas más del DANE y cómo ellos realizan estos estudios, pero pues ¿qué sucede? Que la base poblacional en este momento creo que es más del 40%, ni siquiera está ganando un salario mínimo. Ya es alrededor del otro 40% que gana el salario mínimo y como usted lo dice, ya es menos del 10% que gana más de 3 millones y ya uno empieza a decir que es clase alta por encima de 5 millones de pesos, pues lo cual es un poco, yo diría que no es acertado, porque con 5 millones de pesos pues no se vive tan bien, ¿no? Pues claro. Claro. Juan Daniel, ¿cuáles son esos gastos que terminan a uno
sacándole la plata. Algunos llaman a eso gastos hormiga, ¿verdad? Que uno cree que no suman y al final de mes se da uno cuenta que, sí, mejor dicho... El cafecito en la esquina, que el gustico aquí, que la compra en Temu que vale 5.000 pesos y mentiras que... Las plataformas, por decir algo. algo. Hueco, ¿no? ¿Cómo entiende uno por qué lado se le puede estar a uno desangrando el presupuesto sin que se dé cuenta? Claro, entonces, como usted bien lo dice, estos son los gastos hormigas, que son esos gastos que hacemos día a día, que parecen muy pequeños, pero al final del mes nuestro presupuesto afectan mucho. Cuando no nos tomamos nuestro café en la casa, sino no lo tomamos en una cafetería, usted puede ir a una cafetería de barrio y le pueden cobrar por un tinto 1.000, 1.500, 2.000 pesos, y usted dice, bueno, pero solo me lo estoy tomando una vez al día, pero al final de mes llegan a ser hasta 60.000 pesos, que eso usted le sirve para pagar un recibo público o para, pues, ahorrar, bien dicho. Ese 20%, si uno pudiera ahorrarlo, ¿uno debería meterlo debajo del colchón? ¿O cómo hacer para que eso realmente se convierta en una inversión? Claro, entonces ese 20% lo más importante es poder diversificarlo, porque ahorita en este momento existen muchas alternativas de inversión muy buenas. Están los CDTs que aún están dando tasas de 2 dígitos, entonces se pueden conseguir alrededor del 10, 11%, se puede ajustar un poco ahí. También está muy interesante el tema de invertir en acciones, en la bolsa de valores. Ahorita hay muy buenas aplicaciones en Colombia y se ha logrado democratizar el tema de la inversión. Hace unos 5 o 10 años comprar una acción era casi imposible, había que ir a la bolsa de valores o tener un broker y tener un asesor financiero que lo hiciera por uno, pero ahorita hay aplicaciones como Happy, Tri, Tiva, las cuales con nuestro celular y con una recarga PCE podemos hacerlo y en su mayoría son muy seguras. ¿Cuál es el riesgo de invertir en acciones? Claro, no, pues el riesgo de invertir en acciones es la volatilidad del mercado, que las acciones, pueden haber acciones muy riesgosas y otras acciones que son un poco más seguras. Hay ETFs que son bolsas de acciones que rastrean pues las principales acciones en Colombia, en Estados Unidos. Esas no tienden a subir mucho, pero tampoco tienden a bajar mucho. Pero si, por ejemplo, pues invertimos en temas de inteligencia artificial o temas que ya pueden tener una mayor volatilidad, pues el riesgo puede ser de perder el dinero, claro que sí. ¿Y el Bitcoin, por ejemplo? El Bitcoin, pues la verdad es una de las inversiones que yo digo de las favoritas de muchas personas. A mí también se me hace muy interesante porque el Bitcoin ha venido tomando mucha fuerza porque antes era un activo que no estaba regulado, pero ahora en Estados Unidos han pasado diferentes actos, como los llaman en inglés, bajo el gobierno de Donald Trump, y esto es lo que han permitido la regulación de este activo en ese país. Ahorita hay mucho flujo de dinero en el Bitcoin porque están permitiendo que las personas que tienen sus fondos de pensiones en Estados Unidos inviertan en este activo y también lo hagan las grandes empresas de capital. Entonces, pues está teniendo un respaldo institucional interesante, pero hay otra parte, que el Bitcoin va acompañado de las otras criptomonedas que pueden ser mucho más riesgosas, ¿no? Ahora, Juan Daniel, muy bien, entonces seguimos con lo que le planteó Alejo, ese 20% del presupuesto. Entonces usted ha hecho recomendaciones. Primero hay que hacer un presupuesto, mirar exactamente qué plata es indispensable o no, empezar a controlar, por ejemplo, para que no se fugue a través de los gastos hormiga. Tercero, diversificar, tratar de ahorrar o de invertir en acciones, en fin. Y aquí le hago una pregunta que es bien pertinente en el mundo de hoy. ¿Es una buena idea ahorrar en dólares? Claro, en este momento puede que sí sea un buen momento para ahorrar en dólares. Hay un índice que se llama el DXY, que es que mide la fortaleza del dólar ante otras monedas, y en este momento está bastante bajo. Podría tener una buena recuperación en los próximos meses, entonces el dólar 4.000 pesos resulta muy atractivo. Y también, pues porque si las personas entienden algunos conceptos, nosotros en Colombia estamos en una economía inflacionaria en donde los precios, si ustedes se han dado cuenta, crecen a ritmos del 8, 10, 12%. Entonces los 100.000 pesos que me servían para comprar el mercado hoy a 12 de septiembre, voy a necesitar 112.000 pesos el próximo año para comprar el mismo mercado. En cambio, el dólar, aunque también es una economía que va subiendo un poco,
lo hace a un ritmo mucho más pausado. Entonces, esa podría ser una de las razones por las cuales se prefiere el dólar, y también por el riesgo país, ¿no? La economía estadounidense es mucho más sólida y el dólar tiende a mantener mucho más el valor. Hacía referencia usted al famoso lo que usted pide y lo que usted recibe, que eso le pasa a muchísima gente, ¿no? Es increíble. Finalmente, Juan Daniel, en este mismo hilo conductor, bueno, está uno con poquita plata, tiene poco dinero en el bolsillo, está en una coyuntura, necesita ahorrar plata, necesita ajustarse. ¿Es una buena idea endeudarse? ¿Es cierta hoy en día todavía esa frase que dice que el que no se endeuda no tiene? ¿Eso aplica a nuestro tiempo? Claro, entonces tenemos que revisar pues la situación de cada uno. Existe la deuda buena y la deuda mala. Muchas veces, por ejemplo, uno puede acceder a un crédito hipotecario que puede rondar el 10, 9% en la actualidad, y puede ser mucho mejor que pagar el apartamento o la casa de contado, porque podemos usar el capital que íbamos a usar para comprar el inmueble completo para invertir en otros temas. Entonces, si lo hacemos de forma organizada, la deuda puede ser buena. ¿Qué pasa? Que ahorita en Colombia, y pues muchas personas se van a sentir identificadas, existen los famosos gota a gota, que son estas personas que prestan a tasas muy altas. Yo creo que eso debe ser la última opción. La primera opción tiene que ser entrar al sistema bancarizado, entonces ver si tenemos la oportunidad de que un banco nos ofrezca un crédito de libre inversión para poder solventar las necesidades que tengamos en ese momento. Pero pues lo aconsejable para la mayoría de personas es no endeudarse. Cuando yo les proponía en la primera parte del ejercicio, en el 50-30-20, cuando ahorramos, el primer ítem que nosotros tenemos que ahorrar es nuestro fondo de emergencia, donde tengamos un colchón de unos 3 a 6 meses, donde si nos llegamos a quedar sin trabajo, tenemos una emergencia familiar, nos sucede algo, podamos solventar esa crisis y pues no tener que endeudarnos como estamos hablando, ¿no? Claro, sobre todo gastar más de lo que uno tiene o más allá de sus posibilidades, eso puede ser altamente riesgoso. Pues Juan Daniel, correcto. Muchas gracias por su tiempo, muy interesante este tema, vamos a seguir abordándolo aquí en la FM fin de semana, porque bueno, de economía y de asuntos del bolsillo, de eso nos encanta hablar, hace parte de la conversación diaria. Bienvenido, Juan Daniel, gracias por su tiempo. Claro, Juan Manuel y equipo, muchísimas gracias por la invitación. Él es abogado, experto en economía y ahorro y creador de Priceit, que es una de las propuestas que se pueden encontrar en redes sociales. Pilas, a ahorrar y ajustarse el cinturón, ¿no? Pero además me quedo con esto, hay que tener ese colchoncito para las emergencias. Uno no sabe de verdad una situación calamitosa, una emergencia médica, se quede sin trabajo, así que es bueno ir generando también la conciencia del ahorro de a poquito. De a poquito. Se puede, pero hay que hacerlo. Seguimos en la FM fin de semana.